Haremos algo que no hacemos casi nunca. Siempre prometemos, decimos, de este tema vamos a hablar algún día. Sí. Bueno, hoy es un día en el que vamos a hablar de un tema prometido. Y vamos, como era muy extenso esto, lo hemos dividido en dos. Ajá. La mitad hoy, la mitad mañana. Salvo que mañana hablemos de otra cosa, Claro, que sí. es lo que ocurre casi siempre. El tema es, el de hoy, algodón y esclavitud en Estados Unidos. Interesante, ¿eh? 12 millones de africanos llegaron a América entre el siglo XVI y el XIX. Y de ellos se estima que unos 645.000 fueron enviados a Estados Unidos. Y la esclavitud fue una práctica institucionalizada allí en Estados Unidos del principio de la era colonial. Y fue también firmemente establecida, bueno, cuando se declaró la independencia. Y luego existió una cierta expansión del abolicionismo en el norte, pero ¿qué sucedió? La rápida expansión de la industria del algodón provocó que el sur se aferrara fuertemente a la esclavitud. Así, la esclavitud polarizó la nación en estados esclavistas y estados libres. Y esto tenía un dramatismo geográfico mediante la línea que se llamó de Mason-Dixon, que separaba a Maryland y Delaware, que eran estados esclavistas, de Pensilvania, que era abolicionista. En realidad, Dixon y Mason eran dos agrimensores que allá en el siglo XVIII habían trazado la frontera entre esos estados. La charla de hoy tiene que ver con buscar la razón por la cual el sur quería esclavos, sobre todo en tiempos del algodón. Dice Paul Johnson, se habría podido erradicar fácilmente la esclavitud en Norteamérica en el siglo XIX de no haber sido por una cosa, el algodón. Fue esa palabra la que convirtió la posesión de esclavos en una fuerza política poderosa e hizo inevitable la guerra civil. A fines del siglo XVIII, la humanidad, hasta fines del siglo XVIII, diría yo, la humanidad se había vestido inadecuadamente. Ropa hecha con telas difíciles de lavar y por lo tanto sucias, y el algodón vino a permitir usar ropa íntima en los países fríos y un atuendo completo en los cálidos. Pero el problema era su costo. Hasta que se desarrolló la industria algodonera, producir medio kilo de hilo de algodón requería entre 12 y 14 días hombre de trabajo. Contra 6 que requería la seda, entre 2 y 5 el lino y 1 o 2 la lana. Esa realidad apuró la invención mecánica, la aparición de las máquinas de hilar de Arkwright y de Hargreaves en la Inglaterra de 1770, significó que mientras antes se habían hilado por año, por ejemplo, 227.000 kilos de algodón, después de las máquinas 5,5 millones. Así que subió la producción de tela. Después llegó una segunda ola de innovación mecánica. Allá por 1860, el precio de la tela de algodón era menos del 1% de lo que había sido en 1784. Valía 100 veces menos. No hay ningún otro caso en la historia de la humanidad en que el precio de un producto con demanda universal haya caído tanto. Y el resultado fue que cientos de millones de personas en todo el mundo tuvieron la posibilidad de vestirse con ropa de algodón, cómoda, limpia, qué sé yo. Pero había que pagar un precio. Y fueron los esclavos negros quienes pagaron ese precio. La nueva industria inglesa del algodón necesitaba materia prima. Como la demanda crecía, en 1780 el sur norteamericano empezó a cultivar algodón. El primer fardo de algodón llegó a Liverpool en 1784. Ya al comenzar el siglo XIX, las exportaciones norteamericanas cambiaron. ¿Por qué? Porque un tipo llamado Whitney, Eli Whitney,
inventó la separadora de algodón, una máquina, que servía para separar el algodón de la semilla, que era una cosa que se hacía a mano, era muy lentamente. La desmontadora tiene un nombre aquí entre los colchoneros, que ahora no me acuerdo. Whitney era un genio de la mecánica, qué sé yo, y inventó esa máquina. Una máquina que multiplicaba la eficacia del trabajo de un esclavo por 100. No, por 50. Una libra producía un esclavo en el día, sin la maquinita, y 50 libras, o sea, con la ayuda de la máquina de Whitney. Bueno, y claro, imagínense, era una máquina barata, aumentaba la producción, y Estados Unidos se convirtió en el principal proveedor de algodón de la industria inglesa. En 1810, Inglaterra consumía 36 millones de kilos de algodón, la mitad llegaba al sur norteamericano. 1860, 500 millones de kilos, 92% venía de Norteamérica. Quiere decir que allá por el 60, el trabajo del algodón, la industria del algodón, estaba en su momento de mayor auge, ¿no? ¿Y qué pasó? El precio de los esclavos, que había caído antes de este asunto del algodón, había caído muchísimo, ¿no? Empezó a aumentar. ¿Qué sé yo? $50 valía un esclavo. Y viene el asunto del algodón y en 10 años ya un esclavo valía entre 800 y $1.000. La Constitución de los Estados Unidos había dispuesto que el Congreso no podría abolir el comercio de esclavos, decía comercio de esclavos, no esclavitud, claro, hasta 1808. De hecho, todos los estados ya habían puesto fin a la importación ilegal de esclavos, la entrada de esclavos de afuera, ¿no? Allá por 1803. Pero lo que no estaba invalidado era la cría de esclavos. Y el valor de los esclavos nacidos empezó a aumentar. E incluso empezaron a inventar técnicas para que las mujeres tuvieran más hijos, las esclavas. Solo el 10 o el 15% de las mujeres esclavas tenían un hijo por año, hasta que apareció una técnica, no una técnica, digamos, una acción para asegurarse de que las mujeres se casaran a una edad determinada, le proveían maridos eficientes, qué sé yo, y luego el 40% de las mujeres ya tenían un hijo por año. Así que no era la esclavitud en el sur solo el resultado de locos o psicópatas anticuados. Era el producto de un espíritu comercial de una región que pretendía abastecer mercados masivos de millones de consumidores en todo el planeta. Y, paralelamente con ese deseo de prosperidad, apareció una argumentación filosófica que justificaba de algún modo la esclavitud como elemento indispensable de la economía. Y ahí estaban los esclavistas, que eran puritanos, sentían la necesidad de una demostración moral y hablaban de la maravillosa sociedad griega, y calificaban de esclavos sin dueño a la población de las grandes urbes, decían que algunos hombres, bla, 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 como decía Aristóteles, que nacían para ser esclavos y otros no. Comparaban, y un poco de razón tenían, al esclavo con los obreros de las primeras fábricas norteamericanas, y decían que los obreros vivían peor, lo cual era cierto, porque el obrero reconocido recién empieza mucho después con Henry Ford, con el Fordismo, ¿no? Bueno, y el más fervoroso intelectual esclavista era John Calhoun, que fue vicepresidente de Quincy Adams y de Andrew Jackson. Decía Calhoun: todas las sociedades están dirigidas por un grupo de la élite que disfruta del trabajo de los menos privilegiados. Pero a diferencia del norte y de Europa, en las cuales las clases trabajadoras fueron dejadas a un lado para morir en la pobreza por parte de la aristocracia, los estados del sur cuidan a los esclavos y son cuidados incluso cuando han dejado de prestar alguna utilidad.
Eso decía Calhoun, justificando la esclavitud. Y había muchos obreros blancos, Sí. que eran esclavistas, porque tenían miedo que si abolían la esclavitud hubiera una enorme competencia Claro. de mano de obra negra Claro. que compitiera por los puestos de trabajo. Bueno, la defensa de esa economía llegaba hasta el Senado. Había un tipo, Charles Sumner, representante de Massachusetts, que se había pronunciado Sumner contra la esclavitud. No puede ser, qué sé yo. Y había un tal Butler llamado Preston, en realidad era sobrino de un senador llamado Butler, que es un tipo, uno ahí mismo en el Senado, que un día, cuando estaba este niato hablando en contra de la esclavitud, sacó un bastón y lo reventó a bastonazos, este tipo, y hasta en ciertos círculos se puso de moda ese modelo de bastón. Mire cómo estaban las cosas. Bueno, y el valor de los esclavos constituía el 35% del total del capital de los estados del sur. Así que por eso la abolición costó tanto. Algunos decían, vamos a indemnizar a los estados algodoneros y esclavistas que tengan que cambiar su economía, le damos una indemnización. Pero era tanta la guita que estaba en juego que Claro. la indemnización más o menos justa era como unas 10 veces el producto bruto de un año. Bueno, o mejor, el presupuesto de un año, Claro. ¿no? Presupuesto del Estado, que no es lo mismo. Bueno, entonces no se pudo hacer. No se pudo hacer. ¿Y cuál fue la solución? La guerra. Claro. Lo único que pudo hacerse fue la guerra, porque los estados esclavistas no podían, no querían, no estaban listos, les parecía tremendo renunciar a la esclavitud. Hace muy poquito me he enterado de que hay algunos sectores más progresistas de los Estados Unidos están llamando la atención sobre la persistencia de los símbolos del sur y se han opuesto a que existan por ahí, circulen libremente las banderas del sur o haya lugares que conmemoren el nombre de generales del sur o estatuas, porque eran esclavistas, dicen los norteamericanos más progresistas, liberales se llaman, es lo mismo, acá liberales es otra cosa. Bueno. Y entonces hay como una campaña para que la gente comprenda de qué se trata. ¿De qué se trata? Y que no puede una calle llevar el nombre de un tipo que decía que hay hombres que nacían para ser esclavos de los otros. Que no lo expliquen mucho porque por ahí Que van no a lo estar a expliquen favor. mucho, sí. Pero no bueno, es un momento... Este es el asunto. Antes de la guerra, e incluso después, por razones que ya vamos a explicar, hubo todo un movimiento desde el norte hacia el sur que consistía en tratar de hacer escapar a los esclavos. Pero de eso hablaremos mañana. Hoy hemos ido a la discoteca, le hemos explicado a este muchacho, el discotecario, y después de pensar 2 horas nos dio el tango que se llama Esclavo. Bueno, Le sí. iba a decir que a partir de la guerra, de alguna manera empieza como el germen del jazz, porque los esclavos empiezan a encontrarse con instrumentos de la banda militar, Claro. de viento y todo eso, y empiezan a tocar como podían y empiezan a hacer el jazz justamente en esa zona. Fantástico. Escucharemos, está bueno, Sí. para agregar también a esta colección de charlas.